Bien, bien. Hoy sí, estamos listos para comenzar, mis hermanos. Antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que Él tome este tiempo y que lo utilice para nuestra edificación. Así que oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, por permitirnos una vez más poder venir delante de ti, Señor, y adorarte, bendecirte, Señor, a través de la comunión con mis hermanos. Pedimos, Señor, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, que nos ayudes a aprender, Señor, de estas cosas necesarias, Padre, para el conocimiento de tu palabra, para poder ser obreros fieles, Señor, que conocen con precisión la palabra de verdad y que pueden enseñar a otros, Señor, en los caminos de la sana doctrina. Ayúdanos a crecer cada día más en este conocimiento y permítenos, Señor, que podamos ser una iglesia que se deleite en estudiar tu palabra, que se deleita, Señor, en escudriñarla y en enseñarla a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, gloria al Señor, hermanos. Voy a pedirle que prendan sus cámaras para que podamos vernos ahí y estar juntos estudiando este tiempo. En esta ocasión vamos a ver el tercer capítulo de nuestro libro de hermenéutica y tiene que ver con los párrafos. Cómo identificar los párrafos y cómo pues buscar ciertas figuras que nos ayudan a nosotros a darle sentido al texto. Antes de comenzar, vamos a ver un breve bosquejo de lo que vamos a ver en esta clase. Ahora vamos a ver una introducción corta. Vamos a hablar un poco acerca de el arte de la observación. Y luego vamos a comenzar a ver cada uno de los elementos de los párrafos que necesitamos nosotros encontrar para poder hacer una interpretación correcta de un texto. Son un poco más que los elementos anteriores cuando hablábamos de las oraciones gramaticales. Así que no nos va a ajustar todo el tiempo para verlos todos, pero vamos a ver por lo menos 4 de ellos. Y al final, pues como ya pudieron ver ustedes, hay una tarea ahí para que podamos seguir recordando estas cosas y ponerlas en práctica durante la semana. Así que comenzamos con nuestra introducción. Dice en el capítulo 2, hemos aprendido a hacer observaciones en el nivel de las oraciones gramaticales. En este capítulo vamos a seguir desarrollando nuestras capacidades para hacer observaciones. Pero ahora vamos a cambiar el enfoque de nuestras investigaciones y vamos a pasar del análisis de las oraciones a examinar ahora los párrafos, estructuras gramaticales más complejas. ¿Verdad? Venimos de lo poco a encontrar lo mucho. Venimos de ver las palabras, luego las oraciones y ahora miramos un conjunto de oraciones que son los párrafos. Así que hablemos antes de entrar al tema acerca del arte de la observación, aprender a ver. Y en esta sección, pues tenemos que recordar algunas de las cosas que hemos venido hablando en clases anteriores. Aprender a ver los detalles es una capacidad que no desarrollamos de manera natural, sino por medio de la práctica. Debemos leer la Biblia cuidadosamente, no solamente para salir del paso, no solamente a la carrera por cumplir con un compromiso. Tenemos que detenernos en cada frase, en cada oración, en cada párrafo, para saber qué significa en su enfoque inmediato, en su contexto alrededor y todo lo demás. Tenemos que buscar los elementos que ya hemos hablado en el capítulo 2 y buscar también otros detalles, pero no dejar de observar, sino que siempre buscar más. Siempre hay algo que
podemos ver, siempre hay algo que podemos encontrar, algo que no hayamos visto, algo que hayamos pasado por alto. Tenemos que ir y verlo con detenimiento. Tenemos que observar un poco más, mirar de nuevo, hacerle preguntas al texto y volver a mirar, observar más, profundizar, tomar notas, marcar las observaciones que veamos, leer de nuevo el pasaje una y otra vez, buscar otros detalles. Siempre hay más, siempre hay algo que podemos aprender, así que tenemos que seguir profundizando. Hay una eh, anécdota que se cuenta aquí en el libro acerca de un joven que quiso entrar a la facultad de medicina, y cuando habló con el profesor estaba encantado con la idea de que aquel joven pudiera participar de esa carrera, ¿verdad? Y le dijo, si tú quieres tener éxito en esta carrera, y si tú quieres saber si estás apto para estudiarla, tienes que aprender a observar. Tienes que aprender a observar. Entonces el profesor le dio un pescado disecado dentro de un bote de alcohol, y entonces le dijo, sácalo y mira ese pescado. Entonces tu primera tarea, tu primera asignación va a ser eso, aprender a mirar ese pescado. Después de algún tiempo yo voy a regresar y te voy a preguntar cuáles son los detalles que has podido ver en ese animal disecado. Entonces el profesor se fue y aquel hombre empezó a ver aquel pescado, qué era lo que tenía ese pescado, y comenzó a notar, ¿verdad?, sus escamas, sus ojos, su boca, sus bráquias, su cola y todo eso. Y después de 10 minutos ya había observado todo lo que el pescado tenía para ser observado. No había nada más que ver. O sea, todo lo que él pudo ver estaba a simple vista y no necesitaba más profundidad. Entonces, al cabo de un tiempo, el profesor regresó y le dijo, ¿qué has podido ver acerca del pescado? Y entonces ya aquel le dijo, bueno, sus aletas son así, tiene tantas aletas, tiene una línea dorsal que es un poco ondulada, sus escamas son de este color, sus ojos siempre están abiertos, no tienen párpados, su boca es un poco más salida, tiene unos colmillitos y todo lo demás. Entonces el profesor le dijo, muy bien, pero ¿qué más? Es que el hombre que había observado aquel pescado por bastante tiempo no halló qué responder, no sabía qué más había que ver acerca de un pescado. Entonces le dijo, me voy a ir de nuevo y cuando regrese, tú me tienes que decir qué más has visto acerca de ese pescado. Que el hombre se quedó craneando y no hallaba qué más ver en ese pescado, si era realmente una estructura simple, no tenía nada más que observar. Entonces se le ocurrió agarrar un lápiz y un papel y empezar a dibujarlo. Cuando comenzó a dibujarlo, se dio cuenta que hay muchos detalles que había pasado por alto. Entonces cuando volvió el profesor y le dio esos detalles, le dijo, mire profesor, no había visto estas cosas que realmente son parte de la estructura de ese pescado. Las escamas multicolores, la variación en diferentes capas y muchos otros detalles más. Y cuando terminó de hacer aquella gran descripción artística acerca del pescado, el profesor le dijo, ¿qué más? Es que el hombre estaba frustrado porque ya no hallaba qué decir, ya había agotado todo lo que él había observado acerca de los detalles de ese pescado. Así que le dice, vete a tu casa y mañana hablamos acerca de del pescado. Y entonces aquel hombre frustrado, ¿verdad? Porque no hallaba qué más observar de ese pescado, se fue a la casa y tuvo que pensar toda la noche acerca de ese bendito pescado. Y a la mañana siguiente lo volvió a sacar y volvió a observar. Entonces observando se dio cuenta que no había visto que la distribución de todos sus órganos es simétrica. Entonces dice, aquí está la luz. Esto era algo que no había visto.
Cuando llegó el profesor y le preguntó, ¿qué más has podido observar del pez? Aquel, pero emocionado, ¿verdad? Porque tenía algo que contarle al profesor de algo que no había visto. Y entonces le dice, profesor, los órganos de este pescado están organizados simétricamente. Y el profesor le dijo, muy bien, excelente. ¿Pero qué más? Y aquel hombre se volvió a frustrar porque ya no sabía qué más ver acerca de ese pescado. Así que el profesor se fue y le dijo, bueno, cuando vuelva nuevamente, me vas a tener que decir qué más pudiste observar. Pues para no hacerles largo el cuento, el profesor se fue en el espacio de unas 8 horas y volvió a llegar, y para la sorpresa de él, tenía algo más que decir acerca de ese pescado. Y al final, cuando le pudo decir al profesor lo que había observado, que no había observado antes, después de esas 8 horas, el profesor le volvió a preguntar, ¿qué más has podido ver en ese pescado? Y aquel hombre ya no sabía qué más ver, pero el profesor le dejó una gran lección, que mientras más se concentraba, mientras más observaba, siempre había algo nuevo que no había visto y había algo nuevo que decir. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a estudiar algo con ese mismo enfoque, vamos a encontrar que siempre hay algo nuevo que descubrir, siempre hay algo nuevo que observar, siempre hay algo nuevo que ver, siempre hay algo nuevo que contar. Y mis hermanos, con cuánta más razón y con cuánta más, con cuánta más, con cuánto más contenido la palabra del Señor siempre tiene algo nuevo que mostrarnos. Aunque sea un pasaje que hayamos leído y que hayamos pasado tantas veces, siempre habrá algo que podemos aprender. Entonces, mi labor como pastor es ser como aquel profesor que le decía al estudiante, ¿y qué más has podido observar? Cuéntame, ¿qué has visto? Y a pesar de que a veces usted quizás puede sentirse frustrado, yo quiero motivarlo y quiero decirle, siempre hay algo más que podemos leer. Siempre hay algo más que no hemos observado. Siempre hay algo más que no habíamos visto de esa manera. Así que el propósito de estudiar hermenéutica es ese, poder ver más de lo que el texto a simple vista nos enseña. Y la clave para eso es la observación. Tenemos que ser sumamente observadores. Mayormente cuando se trata acerca de la palabra del Señor. Así que este es el arte de la observación. Aprender para ver. Ahora, ¿qué buscar en los párrafos? Cuando leemos los párrafos, ¿qué cosas tenemos que buscar? Hay 9 figuras que el material nos enseña a nosotros, que tenemos que estar apercibidos cuando leemos porciones de texto grandes, ¿verdad? Estos son generales y específicas, preguntas y respuestas, diálogos, declaraciones de propósito, medios, cláusulas condicionales, acciones, roles de las personas y acciones, roles de Dios, términos que expresan emociones y tonos. Así que vamos a ir viendo cada una de estas para saber de qué se tratan y para entender cómo las encontramos dentro del texto bíblico. En primer lugar, tenemos generales y específicos. ¿De qué habla este subtema de generales y específicas? En ocasiones, el autor nos va a introducir a una idea con una afirmación que es bien general. Es decir, da una perspectiva general acerca de un tema o un resumen de la idea principal. Y luego, el autor va a completar esta afirmación general con detalles más específicos acerca de la idea. Muchas veces estos pormenores aportan los detalles de apoyo que hacen cierta la idea general o le explican de un modo más completo. Entonces vamos a ver el enunciado principal
o la idea principal como esa afirmación general, y luego, posteriormente a esa afirmación, siguen los detalles que nos especifican más acerca de esa afirmación. Como por ejemplo, Gálatas 5:16. En Gálatas 5:16, Pablo hace una afirmación de un carácter general. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo satisface nuestro interés y nos ofrece los detalles de lo que significa satisfacer los deseos de esa naturaleza carnal y pecaminosa en los versos del 19 al 21. Si nosotros leemos así a simple vista, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, la pregunta inmediata que alguien que no ha leído anteriormente estos textos de Gálatas 5, la pregunta que puede hacerse es, ¿qué cosa es andar en el espíritu? ¿Y qué cosa es satisfacer los deseos de la carne? Entonces, Pablo refrenda esta afirmación general con los versículos que siguen a continuación. Gálatas 5, del 19 al 21. Henry, si me puedes ayudar a leer. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que este siguiente párrafo es una lista que nos detalla a nosotros a qué se refiere Pablo cuando dice no satisfagáis los deseos de la carne. Que Pablo tiene en mente es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estos son los deseos de la carne. Y a continuación, en los versos 22 al 23, presenta un contraste de lo que es el fruto del Espíritu. El apóstol pasa a enumerar los detalles de las obras de la carne a especificarnos qué significa vivir por el Espíritu. Y eso lo hace nuevamente en una lista que conocemos como el fruto del Espíritu. A ver si Lucas me ayuda a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. Entonces vemos que en el versículo 16, Pablo hace la afirmación general. No satisfagáis los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu. ¿Y qué cosas son los deseos de la carne? ¿Y qué cosa es andar en el Espíritu? Él lo detalla a continuación cuando da la lista específica de las cosas a las que él se refiere cuando habla de las obras de la carne y cuando habla de el fruto del Espíritu. Así que este párrafo se puede entender de esta manera, ¿verdad? Viendo la afirmación general y luego viendo los puntos específicos que se menciona a continuación como cada una de las acciones de las que Pablo está hablando en su afirmación general. Así que esas son generales y específicas. El siguiente elemento que muchas veces vamos a encontrar contenido en los párrafos son las preguntas y respuestas. Ocasionalmente algún autor puede plantear una pregunta retórica para, a continuación, dar la respuesta a su propia pregunta. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es una pregunta que se hace, pero no con el propósito de que el público pueda responderla. Esto es como cuando su mamá le decía, ¿y vos crees que yo soy Nacha tuya? Si usted responde a esa pregunta, se va a ganar un chancletazo de esos buenos. Pero esa es una pregunta retórica, es una pregunta que
no tiene que tener una contestación, no es para que usted la conteste, es solamente para que escuche cuál es la respuesta que sigue a esa pregunta. No, yo no soy nacha tuya, vos tenés que recoger tus propias cosas, no sé qué es lo que vos te crees, ¿verdad? Ese es generalmente un recurso literario que utilizan las mamás, ¿verdad? Entonces una pregunta retórica es eso, es una pregunta que se hace no con el propósito de ser contestada. Y en este contexto vamos a encontrar que Pablo es uno de los principales eh, autores que recurre a este recurso literario. Y me encanta cuando hace eso, me encanta cuando hace estas preguntas que él mismo contesta, porque la contestación, la respuesta a esa pregunta es una bomba, es una enseñanza doctrinal tremenda. Por ejemplo, en Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y acto seguido, el propio apóstol da una respuesta a su pregunta en el versículo 2. Él dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hay algo, hermanos, que tiene un gran poder para darnos a nosotros una enseñanza, son las preguntas. Nada como el poder de las preguntas para podernos hacer entender la enseñanza y el porqué de las cosas. Y no es de extrañarse que los grandes catecismos históricos hayan sido preparados, hayan sido presentados en forma de pregunta y respuesta. No es de extrañarse entonces que los hermanos que son profesores pueden dar cuenta de esto, de que una de las mejores maneras de hacer que los alumnos recuerden la lección es a través de cuestionarios. Nosotros mismos, estando en la escuela, nos recordamos el cuestionario 1 de estudios sociales, 10 preguntas, y hay que aprenderse las preguntas para el examen. Y esa era la manera en cómo aprendíamos. Asimismo, los catecismos nos presentan preguntas y respuestas que nos ayudan a nosotros a recordarnos acerca de las doctrinas. Así que una de las mejores maneras en que nosotros podemos aprender es a través de las preguntas. Y vamos a encontrar en diferentes pasajes de la Biblia que se encuentran este tipo de preguntas. Y el libro de Romanos es uno de los libros donde Pablo hace muchas preguntas retóricas. En los versículos que siguen, Pablo continúa desarrollando la respuesta de su pregunta inicial en el capítulo 6, verso 1. Utiliza también este formato de pregunta y respuesta en otros muchos lugares de Romanos, en el capítulo 3, capítulo 5, capítulo 9, capítulo 4, en el capítulo 6, en el capítulo 7, en el capítulo 8, 31 al 35. Este es uno de mis pasajes favoritos porque Pablo habla acerca de la pertinencia de la ley moral. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que invalidamos la ley por el pecado? De ninguna manera, contesta nuevamente. Y empieza a hablar acerca de la ley. Luego en el capítulo 11, versos 1, 7 y 11. Y así sucesivamente en diferentes pasajes vamos a encontrar este recurso literario. Sin embargo, la utilización de esta técnica no solamente se limita a las cartas de Pablo. De hecho, en la tarea que les dejaré para esta ocasión, van a tener que leer otra porción de este libro donde habla más a fondo acerca de las preguntas. Y es importante leer esta porción del texto porque tratas específicamente acerca de 5 preguntas que hace Jesús en el Evangelio de Marcos. Así que ahí nos va a quedar eso de tarea. Ahora vamos a ver el diálogo. A primera vista, el diálogo puede parecernos un rasgo que es demasiado obvio como para ocuparnos de él.
Sin duda, en narrativa, los diálogos explícitos se utilizan frecuentemente y son fáciles de descubrir. Pero es importante que no nos limitemos simplemente a leer los diálogos. Observar el hecho en sí de que se está produciendo un diálogo y plantear ciertas preguntas acerca de este hecho es también de gran importancia. O sea, no es solamente leer los diálogos, sino que tenemos que ver los elementos que se están fraguando, que se están llevando a cabo. Tenemos que hacer varias preguntas. O por ejemplo, ¿quiénes son los interlocutores? ¿Quiénes son los que están hablando entre sí? ¿Quién está hablando a quién? ¿Quién está escuchando? ¿Cuál es el escenario? ¿Hay otras personas que están presentes? En caso afirmativo, ¿están escuchando? ¿Participan del diálogo? ¿Es el diálogo una cuestión? ¿El diálogo en cuestión una discusión? ¿Un debate? ¿Una conferencia? ¿Cuál es el tema del diálogo? Puede ser útil servirse de un código de colores para marcar los diálogos y asignar un color específico a cada interlocutor y colorear la conversación según este criterio. Es decir, si yo estoy hablando con Aline y lo que el autor nos presenta es un diálogo entre Aline y yo, voy a agarrar el color verde para referirme a mí y el color rosado para referirme a Aline y ver esa pregunta, respuesta, o afirmación tras afirmación entre uno y otro, nos ayuda a nosotros a hacer un esquema mental, un esquema visual de cómo se desarrolla el diálogo y seguir de la misma manera la línea de pensamiento detrás de cada palabra. Así que el diálogo, aunque es complejo, es necesario que lo podamos analizar bien y hacerle todas estas preguntas para poder entenderlo. Los relatos de la Biblia contienen una multitud de diálogos maravillosos. Por ejemplo, la conversación de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Sicar, que se detalla en Juan 4. Otro diálogo famoso es el que se produce entre Pedro y Jesús en Juan 13, del 6 al 10, donde se trata la cuestión de que si Jesús le ha de lavar o no los pies a Pedro. Sin duda, una de las conversaciones más insólitas que nosotros nos podemos encontrar en la Biblia es la de Balaam con su asno en Números 22. Yo hice una referencia acerca de ese diálogo cuando hablábamos de la profecía que hace Caifás, hablando al concilio acerca de Jesús y el deseo de los fariseos de darle muerte a Jesús por la agitación social que estaba produciendo todos los milagros confirmados que él había hecho. Y comparaba la manera en cómo sin intención o de una manera fortuita, Caifás da una profecía acerca de el Mesías, ¿verdad? De la misma manera que el asna de Balaam es utilizada para hablarle a Balaam y para hacerlo entrar en razón. Si ustedes pueden leer este relato de Balaam, es muy importante, es muy ilustrativo. Lo van a encontrar en Números del 22 al 24. Lean esos capítulos y recuerden acerca de Balaam y miren cómo el Señor puede utilizar hasta una burra cuando Él quiere llevar a cabo su voluntad, ¿verdad? Es importante. Entonces, cuando leemos el relato de Balaam, nos damos cuenta de que nadie tiene excusa para no dejarse usar por Dios. Si Dios usó aún a una burra para hablar a alguien más, ¿cómo no nos va a usar a nosotros, hermanos? En cierta ocasión se acercaron a Jesús los fariseos pidiéndole que silenciara a sus discípulos. Y el Señor les dice, yo les digo que si estos callan, aún las piedras hablarán, ¿verdad? Así que Dios puede usar hasta las piedras para hablarnos.
Y hay hermanos que sí son piedras para hablar, ¿verdad? Les cuesta bastante, pero a pesar de eso, cuando el Señor quiere hablar, cuando el Señor quiere llevar a cabo su voluntad, pues el Señor utiliza a quien esté dispuesto a ser utilizado. Así que es muy importante, hermanos, que podamos leer ahí ese pasaje para empaparnos un poco más acerca de esta historia de Balaam. Sin embargo, algunos diálogos no son tan fáciles de descubrir. No obstante, estos diálogos menos obvios son muchas veces de considerable importancia para establecer el significado del pasaje. El libro de Habacuc, por ejemplo, es principalmente un diálogo entre Dios y el profeta. En el capítulo 1, los versos del 1 al 4, Habacuc le pregunta a Dios, ¿por qué permite que la injusticia continúe en Judá sin hacer nada para impedirla? Y en los versos del 5 al 11, Dios responde con la promesa de que va a enviar a los babilonios a Judá a destruir a la nación. Sin duda esa no es la respuesta que Habacuc esperaba, ¿verdad? En los versos 12 al capítulo 2, verso 1, Habacuc plantea ciertas objeciones a Dios, porque este tipo de solución no era lo que Habacuc tenía en mente. No obstante, Dios responde a su objeción en el capítulo 2, del 2 al 20, afirmando que la invasión es inevitable. Una vez hemos reconocido el formato del diálogo del libro de Habacuc, su mensaje se hace muy claro. Podemos pensar en muchos otros diálogos bastante interesantes, como por ejemplo los diálogos que aparecen en el libro de Job. Job hablando con sus amigos, que sus amigos llegan a preguntarle a Job si es que tiene algún pecado que no ha manifestado, si es que tiene algún pecado oculto que aún no ha confesado. Y a cada uno de ellos, Job presenta una defensa. Y el libro de Job se desarrolla así por los próximos capítulos hasta que llegamos al final del libro, donde Job tiene un diálogo con Dios, ¿verdad? Y Dios se le aparece. Después de tanto reclamo, después de tanto estarse quejando, Dios se le aparece y Dios le contesta. Y la contestación que le hace el Señor a Job es sumamente impactante, ¿verdad? Así que es otro diálogo muy, muy interesante entre Job y entre el Señor. A Jesús con Satanás en la tentación de Jesús, muy bueno. Guarden esos ejemplos para la tarea. Otro que personalmente me gusta mucho es el diálogo de Dios con Jonás. Cuando Jonás se amarga terriblemente porque Dios lo manda a profetizar destrucción contra Nínive. Y resulta que Nínive se arrepiente y Dios no destruye aquella ciudad. Y Jonás se amarga terriblemente. Y entonces le reclama a Dios y Dios consuela a Jonás. Entonces, bueno, más que consolar, Dios confronta a Jonás por su amargura. Son diálogos muy interesantes de los que nosotros podemos aprender mucho, que a veces es más difícil detectarlos, pero que sin duda, una vez que establecemos su estructura, nos ayudan a hacer más claro el mensaje de lo que se está hablando en un pasaje en específico. Luego, la última figura que vamos a ver el día de hoy es la declaración de propósitos. Es importante identificar siempre las declaraciones de propósitos, porque se tratan de expresiones u oraciones gramaticales que describen la razón, el resultado o la consecuencia de una determinada acción. Frecuentemente vienen introducidas por conjunciones finales, como por ejemplo,
para qué y de modo que. No obstante, tales declaraciones de propósito también pueden introducirse con un simple infinitivo. Tenemos como ejemplo Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos también una de las que hemos estado leyendo, por lo menos el día de hoy, Juan 15, donde dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Viene a mi mente una muy hermosa en Efesios 1, creo que es, cuando dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas delante del Señor. Esa es también una declaración de propósito. Juan 3:16 también es una declaración de propósito muy importante, muy interesante. Cuando leemos esas declaraciones de propósito, vemos en el resto del contenido la razón de ser de esa declaración de propósito. Y no debemos de vincular lo que sigue a continuación de esa declaración de propósito o de ese enunciado, porque están estrictamente relacionadas entre sí. Así que mis hermanos, ese es el final de nuestra clase de hoy. Vamos a terminar temprano. Quiero darle un poco de descanso a mi garganta, pero antes quiero dejarles una breve tarea para poder practicar las cosas que hemos aprendido el día de hoy. En primer lugar, la primera parte de la tarea es leer las páginas 94 y 95 de este libro. En el tercer párrafo vamos a encontrar ahí que el autor habla acerca de las 5 preguntas de Jesús que se encuentran en Marcos 2:1 al capítulo 3:6. Entonces ahí vamos a encontrar esa lección acerca de estas 5 preguntas. Es muy importante que las puedan leer para reforzar lo que hemos estado aprendiendo acerca de las preguntas. Y en segundo lugar, que puedan buscar en la Biblia un ejemplo de cada uno de los elementos que vimos en la clase de hoy. Es decir, un ejemplo de generales específicos, un ejemplo de preguntas y respuestas, un ejemplo de diálogos y un ejemplo de declaraciones de propósitos. ¿Saben? Nuestra tarea para el día de hoy, luego les mando las notas para que tengan ahí todas las diapositivas y que puedan trabajar en cada uno de estos ejemplos. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la clase el día de hoy. No. Todo claro, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Ojalá y que esa claridad se manifieste en esas tareas cuando veamos todos esos ejemplos tremendos que me van a mandar. Vamos a terminar entonces, hermanos, nuestra clase de hoy orando y voy a pedirle a Henry que pueda despedirnos en oración. Oremos, hermanos. Padre, amado Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde-noche te damos gracias por un día que ya casi culmina. Sin embargo, nuestra vida, Señor, sigue en servicio a ti día con día. Te pedimos que bendigas esta nuestra semana con nuestros trabajos, que podamos estar en el hueco de tu mano, que nos libres de todo aquello que siempre ha servido como distractor para nosotros como iglesia. También te presentamos la vida de cada una de las familias aquí representadas. Llévanos, Señor, siempre en el hueco de tu mano. Te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor. Queremos día con día crecer en ese amor que ha sido dado por ti primero hacia nosotros y se refleja en que nosotros como hijos queremos buscarte día con día. Te damos gracias por tu bendición y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, desde ya nos ubicamos en tus manos para poder seguir haciendo tu voluntad en nuestro día a día. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén.